Yo tengo 13 años y antes yo dormía con mi mamá, pero hace años, cuando yo tenía 9, le dije a mi mamá que fuéramos a dormir y me dijo que no, que me fuera a dormir sola. Y estaba grande, ya que ella se quedó viendo televisión en la sala. Yo intenté dormir más o menos a las 2:30, cuando siento que alguien entra en mi habitación y me abraza por detrás. Yo pensando que era mi mamá, le digo que por qué se demoró tanto, que ya era noche. Entonces se acostó al lado mío y me estuvo abrazando. Lo que me pareció raro es que tenía las manos heladas y sus pies estaban muy fríos también. Le dije, mamá, ¿por qué tienes los pies y las manos tan frías? Pero ella no me respondió. Al poco tiempo, siento que mi mamá se levanta en la cama y se va. Yo intenté dormir otra vez, pero no pude. Y al poco tiempo me vuelvo a despertar, pero esta vez, al abrir un poco los ojos, veo a alguien en la puerta, pero no alcanzo a decir quién es, porque tengo los entrecerrados por el sueño. Pero sí alcancé a distinguir que tenía una pijama muy larga. Intenté moverme y ahí me di cuenta que tenía una parálisis del sueño. Entonces, obviamente intenté cerrar los ojos y no pude. Vi que esa silueta que estaba en la puerta se estaba acercando. Cuando estaba ya al lado mío justo y me iba a tocar el cabello, me despierto de golpe. Estaba recostada de lado. Me doy cuenta que mi madre, mi supuesta madre, me estaba abrazando y me dice al oído, "Shh, que duermas bien". Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, pero aún así, solo recuerdo que me volví a quedar otra vez dormida. Al otro día, que me levanto, pienso con cabeza fría qué había sucedido exactamente. Así que fui con mi mamá y le pregunté que si ella fue a verme aquella noche. Y ella me dice que ella durmió en su cama toda la noche y no fue a verme ni una sola vez. Ella me dijo incluso que era yo la que fui a abrazarla a su cama y luego me regresé a dormir a mi cuarto. Me asusté y mi madre también. Entonces, el susto fue tan grande al empezar a descubrir que cada una de las dos tenía una historia donde supuestamente una de nosotras fue a visitarnos mutuamente, pero nadie lo recuerda exactamente así. Es como si yo recordara que mi mamá me fue a visitar, a abrazarme, pero mi mamá no recuerda eso. Y ella una historia donde ella fue y tampoco era yo. Así que había algo raro, algo que indicaba algo curioso. Ese día todo terminó con el desayuno y una plática muy fría. Después de comer, no volvimos a hablar de ese tema, pero hasta el día de hoy me sigo preguntando qué fue exactamente lo que pasó ahí. ¿Quién visitó a mi mamá con mi cuerpo, con mi forma? ¿Y qué me abrazó a mí toda una noche y me dijo que duermas bien, mi vida? Aún recuerdo aquella historia. Llevaba mucho tiempo trabajando en aquel hospital. Probablemente ese extraño suceso cambió mi infeliz vida para siempre. Caminaba por los pasillos del hospital, pensando en todas las personas que había atendido en la mañana y en la tarde. Me costó bastante acostumbrarme al sistema que utiliza este hospital con los pacientes, debido a que en el momento que los pacientes se internan, se les coloca una pulsera en la muñeca, de diversos colores. Un ejemplo para que puedan entender: el negro se utiliza cuando la persona acaba de fallecer. Un día salí bastante triste de mi turno, producto a que no le pude salvar la vida a uno de mis pacientes. Su enfermedad estaba bastante avanzada y ya no se podía hacer nada. Entré en el elevador, triste por lo ya mencionado,
y dentro del elevador había otra persona. Casualmente nos pusimos a conversar para romper el hielo mientras el elevador descendía, cuando este de repente se detiene en el sexto piso y abre sus puertas. Vi a una mujer que estaba a punto de entrar. Entonces apreté rápidamente el botón para que la puerta se cerrara y el elevador siguiera su curso. Muy sorprendida, la mujer que me acompaña me regañó por lo que había hecho. No paraba de regañarme y avergonzarme. Para que dejara de regañarme le dije, aquella mujer murió mientras yo la operaba. ¿No te diste cuenta la pulsera negra que traía en su muñeca? La mujer sonrió, levantó su brazo y me dijo, ¿una pulsera como esta? Hace unos meses decidí, por fin, adoptar un niño. Tanto para no sentirme tan solo y además para poder tener una familia. Después de adoptarlo, ese niño era de ojos verdes, pelo castaño, tenía 12 años y se llamaba Carlos. Lo llevé a mi casa para que se empezara a familiarizar con el entorno, la mascota, su nuevo hogar. Ahora mismo, después de eso, ya han pasado 9 meses desde que lo tengo en mi casa y he de hacer notar que ha actuado. Un ejemplo sería, una vez que me levanté, el niño estaba parado en una esquina de mi cama y hablando en un idioma que parecía no ser conocido por los humanos. Al ver eso, le pregunté, Carlos, ¿qué haces? Después de decirle eso, salió corriendo a su habitación. Pero lo más raro pasó ayer cuando lo fui a buscar. Lo vi en la cocina con un cuchillo. Decidí esconderme detrás de la puerta para ver qué estaba haciendo con él. Después de esconderme, se empezó a cortar los dedos. Pero aunque yo rápidamente iba a ir a detenerlo, algo me detuvo. Y es que él no hizo ninguna expresión, ni un sonido siquiera. Nada que diera a entender que le dolía, que les estaba haciendo daño. Yo hasta me tapé los ojos de horror. Después de un rato me destapé los ojos y bueno, vi que Carlos estaba tirando ahora los dedos a la basura. Me quedé paralizado al darme cuenta que volvía a tener otra vez los dedos que justo se había cortado. Justo ahora, Carlos está en el parque de cerca de mi casa y ya no sé qué hacer con él. Me asusté al enterarme que Estados Unidos confirmó la vida alienígena. No por eso en concreto, sino por el hecho que en mi casa quizás podría estar viviendo alguien que no es de este planeta. Ayer, cuando Carlos volvió al parque, me preguntó, papá, ¿hay vida en otros planetas? Yo con voz algo temblorosa le dije, sí, sí hay vida en otros planetas. Después de eso me preguntó, ¿son de la luna? Yo le contesté, no lo sé. Después me dijo, es que yo tengo amigos en la luna. Rápidamente le dije, ¿cómo vas a tener amigos en la luna? Su contestación después de eso me dejó paralizado. Él me dijo con voz muy tenue, mis padres verdaderos son de la luna. Después de decirme eso, simplemente se fue al sofá a descansar un rato, a ver la tele. Después pasaron varias horas sin que él dijera algo raro. Pero hoy por la mañana, Carlos estaba en el salón viendo la televisión, lo cual era muy raro, porque normalmente yo siempre me levanto antes que él, pero no le di mucha importancia. A los niños a veces no pueden dormir y esas cosas. Cuando terminé de hacer el desayuno, vi a mi hijo meditando. Cuando me acerqué y le pregunté qué hacía, él dijo, trato de contactar con mis amigos. Y le pregunté, ¿qué amigos? No respondió. Le volví a preguntar y él me dijo, cállate, que no me puedo concentrar.
Cuando me dijo eso, decidí dejarlo en paz e irme a echar una siesta. Cuando me levanté, volví a ver a mi hijo en la cocina con un cuchillo, pero esta vez no se cortó solo los dedos, sino que también se cortó la mano entera. Esta vez pude ver mejor cómo se le regeneraba la mano entera en cuestión de segundos y volvió a tirar su mano y los dedos a la basura. Después de unas horas y aprovechando que se durmió, rápidamente lo fui a devolver al orfanato antes de que volviera a despertar. Y les pregunto, ¿acaso soy una mala persona por hacer eso? Hay un eterno debate entre la vida y la muerte. Como médicos, tenemos el juramento hipocrático, que no es otra cosa que la obligación de profesión por no llevar otro propósito más que el bien y la salud de los enfermos. Preservar la vida siempre será la prioridad. En la psiquiatría, no estamos tan expuestos a estos dilemas como en las especialidades clínicas y quirúrgicas. Sin embargo, también tenemos nuestros casos. Primero que nada, debo advertir que este caso incluye descripciones de violencia extrema, inclusive sobre niños pequeños. Por lo tanto, si son débiles de corazón, les aseguro simplemente esperar al siguiente. Comenzaré con una pregunta incompleta. ¿Qué piensas cuando una persona está decidida a terminar con su vida? El caso en cuestión sucedió hace un par de años. Recibí en mi consultorio a un hombre mayor. Calculé que debía estar pasando por los 60 años. Su rostro estaba algo arrugado y su cabello casi completamente blanco. Cuando abrí la puerta y mencioné su nombre, él entró y me dio un fuerte apretón de manos, que inclusive me dolió. Por favor, tome asiento, le pedí señalando el sofá. Pero noté que el hombre tenía gafas oscuras, así que supuse que su visión no era buena. Vestía con una chaqueta de piel color café y un pantalón de mezclilla azul que se veía bastante cómodo. A su izquierda hay un sofá, le dije en caso de que no pudiera guiarse directamente por su vista. Gracias, dijo el hombre sonriendo. Se acercó al sofá y se sentó en él con un suave movimiento. Bueno, bienvenido, le dije con una sonrisa y me presenté. El hombre me sonreía, aunque no podía ver sus ojos por sus lentes. Miré que giraba un poco su cabeza a la izquierda cuando le hablaba. Entonces, noté uno de esos aparatos de audición, un amplificador de sonido. Buenas tardes, doctora, me contestó amablemente. Gracias por recibirme tan apresuradamente. La cita había sido solicitada ese mismo día de forma urgente, y como uno de mis pacientes había suspendido, accedí a verle ese mismo día. Me incliné hacia enfrente aún sin estar segura si el hombre podía verme. Aún así, era mi costumbre el hacer sentir a los pacientes que son escuchados. No puedo decirle lo que me pasa sin contarle un poco de mi historia, señaló. Por favor, le contesté, haciendo un gesto innecesario con mi brazo. Cuando guste. Hizo una pequeña pausa, supongo pensando por dónde comenzar. Tallaba sus manos en su pantalón de mezclilla. Después miraba las paredes y supuse que simplemente su visión era muy débil, pero estaba ahí. Fui un policía por 30 años, comenzó, y uno de los mejores. En la fuerza era muy reconocido, era aplicado, inteligente y era incorruptible. Tenía las mejores calificaciones de los exámenes de honradez. No sé si sabe usted que se nos califican esas cosas. Sí, tenía noción de eso, contesté. Mi expareja es policía. Lo sé, me contestó el hombre. De hecho, fue él quien la recomendó. Había terminado con mi novio un año antes de esa reunión,
por lo cual me sorprendió que me dijera que había sido él quien me recomendó, ya que, digamos, no terminamos en las mejores condiciones, pero esa será historia para otro relato. Entiendo, le contesté minimizando el hecho, pero por favor, continúe. Lo siento por desviarme, hizo una pausa. Durante mis años en la fuerza, me tocaron infinidad de casos diferentes. Fui patrullero por los primeros 10 años laborales, para después pasar a homicidios, que es donde la mayoría de los compañeros policías desean estar. No es como las películas de detectives, es un trabajo mucho más aburrido y burocrático, pero también tiene esas pequeñas anécdotas que te hacen el alma de la fiesta. Me mantuve en pausa para que continuara. Quería llegar al fondo rápido, pues era tarde y era mi último paciente. Supongo que lo intuyó. Pero no quiero aburrirla con esas cosas. Déjeme avanzar un poco a un caso. Esto es importante para que entienda lo que me pasa. Adelante. Han pasado casi 20 años de esto, y tenía pocos años en homicidios cuando fuimos llamados para un caso. Mi compañero en ese tiempo era mayor que yo. Hoy ya ha fallecido. Yo estaba a mitad de mis 40s y esa semana nos habían colocado en el turno de la noche. Se nos informó por radio que debíamos ir a una escuela cercana a donde estaban nuestras oficinas. Noté que su sonrisa estaba desapareciendo. Conforme avanzaba con el relato, era evidente que lo que estaba por contar le disgustaba. Desearía nunca haber respondido esa llamada. Tomó un largo suspiro. Nos llamaron a esa escuela. Cuando llegamos, había un grupo de policías uniformados fuera de uno de los salones de clase. Por sus rostros, pude notar que lo que estábamos por ver era escalofriante. Me acerqué a uno de ellos para pedir información y apenas pudo decirme que nos dirigiéramos haciendo el intento por no vomitar. Decidimos entrar. Mi corazón ya palpitaba fuerte sin saber exactamente a qué me enfrentaba. Debo advertirle, doctora, que lo que está por escuchar es muy fuerte, inclusive para mí, que había visto muchas cosas. Eso fue algo que cambió mi vida por completo. Continúe, por favor, le pedí. También he escuchado muchas cosas fuertes, así que por favor, no se guarde ningún detalle. Puede ser importante para darle una solución a su problema. Ojalá fuera así, contestó. Pero entramos apuntando con nuestras lámparas al salón de clase, donde estaban los policías afuera. Por alguna razón, me sorprendió que la escuela estuviera sin luz. Pero después el velador nos informó que al estar de vacaciones, los fusibles se apagan para ahorrar un poco de gasto eléctrico. Cuando entramos, pudimos ver un pequeño bulto justo en el medio del salón. Los pupitres estaban apilados en una esquina, pues no estaban siendo utilizados. Por lo tanto, el espacio era amplio. Lo primero que noté fue que el pequeño no debía de tener más de 5 años. Mi compañero entró primero y lo miré hacer un gesto de terror, y después le escuché pronunciar tantas maldiciones y groserías como conocía. Yo aún estaba a unos metros, pero me armé de valor y me acerqué. Se paró un poco y lo miré titubear. Debía estar mirando hacia los lados, pero sus gafas no me permitían notarlo. Cuando puse mi lámpara sobre él, miré la escena más horrible que pude imaginar. El rostro del pequeño, completamente desfigurado. Tenía tantas marcas de golpes y heridas en la cara. Sus ojos hizo una señal acercando su mano a su ojo, como intentando simular un ataque. El maldito clavó cuchillos en sus ojos. Podía ver su líquido intraocular mezclado con sangre corriendo como lágrimas. Su cuello había sido degollado y estaba completamente desnudo. Su pecho estaba abierto. He visto esas aberturas en incontables mesas de autopsia, pero es diferente cuando sabes que eso se le realizó a una persona la cual ya estaba muerta, sin sentir nada.
No sabía si ese pequeño estaba con vida cuando el maldito decidió que quería sacarle los órganos. Hice mi mayor esfuerzo para no mostrarme asqueada, pero el relato del hombre era tan aterrador y tan específico que en cierto momento sentí la necesidad de pedirle que parara, pero no podía hacerlo. Debía conocer su caso para poder intentar al menos ayudarle. Sus órganos estaban esparcidos por el piso. Más tarde en la autopsia me enteré que lo único que no encontraron era su corazón. Sus piernas también tenían heridas. Todo lo malo que puede imaginar, doctora, ese niño lo sufrió. Y aún en su pequeña inocencia, yo ni siquiera puedo imaginar lo que debió ser. ¿Cómo se conecta este caso de hace tantos años con lo que usted sufre hoy, oficial? Intentaba indagar un poco en la actualidad del hombre. Usted como doctora sabe que esas imágenes se quedan para toda la vida. Sí, es correcto. Pero también sé que durante todos sus años usted tuvo un sinfín de evaluaciones psicológicas. Lo sabía porque mi exnovio policía me había contado sobre eso. Así que supongo que en algunas de sus sesiones usted debió tocar el tema. Así fue, contestó. Hablé de hecho muchas veces, pero nunca conté todo lo que había pasado esa horrible noche. ¿Puede contarme a mí? Le incité a continuar y él titubeó un poco. Mi compañero y yo tomamos notas y buscamos pistas en el estómago, completamente revuelto y la cabeza destruida. Evitaba lo más posible no ver al pequeño recostado en el piso con el rostro de terror. Por un momento me quedé solo, pues mi compañero tuvo que salir a realizar algunas llamadas por el radio de nuestra patrulla. En ese momento me acerqué al pequeño. Le miré fijamente en su rostro desfigurado, el lugar donde deberían estar sus ojos. Te prometo que no descansaré hasta encontrar y hacer pagar a cualquiera que te haya hecho esto. Te lo prometo por mi vida. Hubo un silencio total después de eso. Yo callé esperando que él continuara. La pregunta que tenía en la mente no la quise hacer, porque estaba seguro que él la contestaría en su siguiente frase. Nunca lo encontré. Ya son 22 años de que ocurrió. Hace un año me jubilé con honores. Todos me despidieron como se despide un policía con una carrera intachable de tantos años. Pero lo único que yo podía pensar era en esa promesa incumplida que dejé. No es su culpa, intenté ayudarle. Hay muchos casos que jamás son resueltos. Usted sabe cómo funciona la justicia mejor que nadie. Sí, lo sé, contestó. Pero él no lo sabe. ¿Él? Pregunté. El niño, me dijo regresando su sonrisa que había perdido hace unos minutos. ¿El niño asesinado? Él no contestó. Simplemente comenzó a hacer movimientos con su cabeza y a juguetear con sus manos. Cuando me jubilé, dejé por completo la fuerza. Me olvidé de todo lo que era trabajar, de los casos, de las calles peligrosas, de lo que se siente estar todos los días al tanto de las noticias, porque piensas que quizás alguna de esas notas serán tus próximas 2 semanas de historia. Me olvidé de todo y creo que eso le molestó. Sentí su mirada fijamente a través de sus lentes oscuros. Él se molestó, doctora. Me lo hizo saber semanas después de que dejé de trabajar. Se molestó de que mi promesa fuera incumplida, de que me haya rendido. Pero ¿qué podía hacer? No pude encontrarlo cuando era activo, mucho menos ahora que soy un jubilado. ¿Cómo sabe usted que se molestó? Porque él me lo dijo. Nuevamente, esa sonrisa que comenzaba a odiar. ¿Se lo dijo de qué forma? Necesitaba respuestas claras. No verbalmente, pero me lo dijo. Me dijo con una firmeza tan clara. Una noche, mientras miraba el fútbol en mi casa, al voltear a un costado, miré ese rostro lleno de heridas, esos ojos aún escurriendo líquido, parado a un costado de mi reposet. Sus órganos caían de su abdomen en el piso de mi casa. Su sonrisa me confundía. No sabía si estaba bromeando o qué pasaba. ¿Por qué sonreía mientras me contaba?
A partir de ese día, no hay día que no lo viera. Aparecía sobre la cama cuando intentaba dormir, en las esquinas de las habitaciones, del otro lado del cristal cuando tomaba un baño, en los pasillos del supermercado, en todas partes. Era un acoso constante. Sabía que le había fallado, pero él se esforzaba en recordarme cada día de mi vida. ¿Aún lo ve? Es mi deber el evaluar el caso. Siempre el escepticismo debe ser la primera opción. La esquizofrenia puede hacernos alucinar de tantas formas diferentes y hacernos creer que algo es real, pero usualmente la medicación ayuda. Dejé de verlo hace un mes, me contestó. ¿Ha estado tomando medicamento? Pregunté y él soltó una carcajada fuerte. ¿Usted cree que estoy alucinando, verdad?, preguntó molesto. Es mi deber descartar todo tipo de enfermedad mental, principalmente oficial, y sí, debido al trauma y a tantos años bajo presión, yo pienso que sus visiones pueden ser una clase de alucinación por un trastorno o enfermedad mental. No es ninguna enfermedad, doctora. Conozco la psicología. Yo mismo estudié muchos años debido a que debía interrogar sospechosos. Era mi deber saber cómo funcionaba la mente humana. Pero aún así, usted está aquí, conmigo, buscando una solución, repliqué. ¿Quiere saber cómo se terminaron las visiones?, preguntó en un tono evidentemente molesto. Se lo mostraré. Se quitó las gafas oscuras y lo que pude distinguir me aterró. Sus ojos no estaban. Sus cuencas estaban semiabiertas, vacías. Una oscuridad profunda había dentro de ellas. Noté a los costados de sus cuencas marcas de aruños o de algún objeto cortante. Por mi intuición, supe que intentó con sus manos arrancarse los ojos, y al no conseguirlo, utilizó algún objeto, pero lo consiguió. El hombre se puso las gafas nuevamente después de unos segundos. Cuando dejé de verlo, comencé a escucharlo, dijo ahora sin sonrisa. Fue extraño, porque yo nunca había escuchado su voz, pero me hablaba al oído todos los días. Gritaba, lloraba. Sus gritos de histeria me aterrorizaban. Así que tomé un arma, la coloqué junto a mi oído y disparé en varias ocasiones. Ahora solo escucho un pequeño zumbido si no tengo esto en mí. Se tocó la oreja justo donde tenía el aparato auditivo. Yo me quedé completamente atónito. ¿Qué es lo que busca?, le pregunté. Sé que usted quiere mi ayuda, pero no sé en qué forma quiere que le ayude. Hizo una pausa un poco larga. Jonas me contó de Araceli. Me contestó y me heló la sangre. Jonas es mi exnovio anteriormente mencionado, y Araceli, una paciente de quien contaré en otra ocasión. No, le contesté. Supe inmediatamente a lo que se refería. Doctora, ya no queda nada para mí en este lugar, pero no puedo irme por mí mismo. No tengo el valor para acabar con mi vida, pero lo único que quiero es que todo termine. Quizás no lo escucho o lo veo, pero puedo sentirlo. Él está aquí en este momento, con nosotros. Comencé a mirar a todos los rincones de mi consultorio paranoicamente. Pensé que en cualquier momento aparecería entre nosotros. Él llegó conmigo y no se irá. Está siempre conmigo. Necesito dejar esto para siempre. Lo siento, le contesté, pero lo mejor que puedo hacer por usted es darle medicamento para tranquilizarse. ¿Usted cree que no he intentado eso, doctora?, me gritó. ¿Y usted está consciente de lo que me está pidiendo? Regresé el grito. Ahora también yo estaba exaltada. Viene a mi consultorio a exigir lo que yo debo de hacer sin tener siquiera en cuenta lo que está pidiendo. Usted sabe que eso no es posible, no es legal. También sé que no será la primera vez que lo hace. Callé, porque no podía decir tantas cosas que había en mi cabeza. Lo siento, pero no puedo hacerlo, dije al fin. Por favor, le pido que se retire. El hombre se quedó sentado por algunos segundos, pensando para después levantarse. ¿Cuánto le debo?
me dijo regresando a la sonrisa acostumbrada. Nada, le contesté. Lo único que quería era que se retirara. No me debe nada. Salió por la puerta con una habilidad que me sorprendió. Para una persona sin ojos, y yo me quedé llorando en mi escritorio. Salió por la puerta con una habilidad que me sorprendió. Para una persona sin ojos. Y yo me quedé llorando en mi escritorio. Molesta. Estaba asustada. Tenía tantos sentimientos encontrados. Tomé mi teléfono para llamar a Jonas, pero por alguna razón algo me detuvo. Sabía tantas cosas que quería decirle, tanto que reclamar, pero simplemente no lo hice. Regreso a mi pregunta incompleta. ¿Qué piensas cuando una persona está decidida a terminar con su vida? Si sabes que esa persona realmente está desesperada y no hay forma de poder ayudarle, si no hay esperanza de ninguna forma para él, ¿le ayudas? Yo no lo hice ese día, pero antes sí.